Nuevamente hoy este maravilloso espacio, un espacio de reflexión que nos ha permitido pues comenzar a comprender de una manera completamente distinta muchos de los procesos que nosotros debemos generar desde la escuela, desde el aula de clases, ese rol que nosotros tenemos como docentes, como maestros, como guías, como orientadores de los procesos que venimos abordando en los contextos educativos. Y vean, hemos tocado política, hemos tocado currículo, hemos llegado al punto de ejemplificar, de explicar desde diagnóstico, PR, planeación de clase, todo el proceso de una manera sencilla con el fin de que todos podamos comprender esto que en verdad debemos hacer nosotros como actores educativos. Si ustedes se dan cuenta, pues esto no es complejo, no es difícil, solamente necesita de un poco de conocimiento de nuestra área del saber como punto de partida y tener pues unas rutas o unas orientaciones claras sobre lo que nosotros debemos hacer en este proceso de implementación, perdón, de la educación inclusiva. No es tan difícil, la verdad. Muchos me dirán, profe Jorge, sí, es bastante complejo, es bastante arduo, pero cuando nosotros comenzamos ya a interiorizar todo esto y lo hacemos parte de nuestra cotidianidad, esto, créanme que llega un punto en el que lo estamos haciendo de manera automática. Hoy vamos a comenzar o vamos a abordar todo el proceso desde este punto que es muy importante. Ayer les hablaba un poco de esa parte, de que flexibilizar, de que la política educativa actual, dentro de lo que establecen los lineamientos de política emitidos en el año 2021, nos viene diciendo, se centra todo el accionar a flexibilización y a lo que corresponde a ajustes. Hacia allá nos están invitando. No nos están invitando ni nos están diciendo, ven, es que tienes que crearle un currículo distinto al estudiante. Al estudiante tienes que hacerle una actividad distinta al resto de estudiantes. No, porque eso se llama currículo paralelo. Los currículos paralelos no están permitidos en nuestra normativa y asimismo tener currículos paralelos lo único que nos va a generar a nosotros es sobrecargarnos emocionalmente y estar saturados emocionalmente. ¿Por qué? Porque son acciones que me toca construir de manera distinta para mis estudiantes con discapacidad, para mis estudiantes con trastorno, porque esas son las orientaciones que nos llegan desde el sector salud y que nosotros o que a nosotros nos están exigiendo que debemos acatar. Ahora bien, haciendo énfasis en esto que corresponde al sector salud, les voy a pedir disculpas un segundo, voy a proyectarles algo. Ayer dentro de lo que leíamos nos sugieren de manera explícita que tengamos en cuenta la Directiva 04 de 2018. Directiva 04 de 2018 que no es tan fácil de conseguir. Ustedes, si están con los sindicatos, el sindicato se las puede facilitar, pero es una normativa que está vigente, solamente que no sé por qué no está de manera pública, pero sí necesitamos nosotros comprender cada uno de estos elementos. Vamos a buscar aquí la política, ya lo voy a buscar. A ver, directiva 04. Y yo les voy a hacer lectura. Vamos primero con esto para volverlo a leer. Elizabeth ayer nos preguntaba un poco sobre dónde está que la versión 14 no, que la versión 14 es la autorizada. Y aquí lo voy a mostrar, derecho a petición, directiva ministerial. Aquí está, directiva 04, ya la tengo a la mano.
Y me voy a permitir a ustedes eh, proyectarles para que ustedes comiencen también a tener un poco de conocimiento sobre este aspecto. Les pregunto si estoy compartiendo un PDF, por favor, me confirman para poder seguir con el proceso de lectura y mostrarles aspectos que son fundamentales que yo necesito que ustedes tengan claro dentro del desarrollo de estos procesos. Voy a leerles dos aspectos, son tres aspectos fundamentales. Me confirman si les estoy proyectando, por favor. Compañeros, estoy proyectando. Me confirman, por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo voy a proceder a bajar un poco. Un momentico, a ver cómo esto se pasa aquí. Bueno, aquí tenemos la directiva 04. Yo voy a ir bajando y les voy a ir mostrando aspectos que son fundamentales de esta política. No, esta no es. Qué pena que me equivoqué de directiva. Esa es la 04, pero no es la que estamos buscando. Déjenme, yo la busco aquí en los documentos míos. Y por donde es curso PIR, Apolineos. Para ir a la fija. Apolineos 2022. Vamos a capacitación, cartillas y cartillas. Ven. Aquí la tengo ya. Regálenme un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos en la directiva que corresponde. Aquí vamos a encontrar Directiva 04. Fue emitida el 31 de julio de 2018. Y es una directiva o es un documento que nos va a permitir a nosotros comprender muchas cosas que nosotros no tenemos claros dentro del proceso. Nos habla de manera general, tiene unas orientaciones, muchas cosas que están aquí son elementos que están también dentro del decreto 1421. Yo aquí voy a irles mostrando. Entonces, por ejemplo, aquí nos explica lo de ajustes razonables y nos dice los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de diferencia. Nosotros debemos tener esos aspectos muy claros. La política me está diciendo, el ajuste razonable no depende de un diagnóstico médico. Muchos de nosotros y muchos dentro del accionar educativo, entre esos procesos que llevamos, los directivos docentes, los coordinadores, muchas veces vamos a encontrar esa expresión y muchas veces también desde las secretarías de educación, es que necesitamos el diagnóstico para poder llevar a cabo los ajustes razonables al estudiante. No. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales. Ejemplo de un ajuste razonable inmaterial. ¿Cuál creerían ustedes que pudiese ser un ajuste razonable inmaterial? Y se los menciono. Darle más tiempo de respuesta a un estudiante es un ajuste razonable inmaterial. Permitir el ingreso del estudiante a una hora distinta a la programada
por recomendación médica porque tiene que dormir un poco más, es un ajuste inmaterial. Pero un ajuste material puede ser, por ejemplo, que hay estudiantes que tienen movimientos, por ejemplo, estudiantes con autismo que de repente se mueven, tienen unos tips y colocarle corchitos a las patas de la silla, colocarle una almohadita en su asiento es un ajuste material. Judy, miren lo que me dice. Buenos días, profe, pero la Secretaría de Educación siempre que nos hace seguimiento nos exige tener diagnóstico para realizar el PIA. Sí, y yo ahorita les voy a mostrar algo completamente, una justificación de lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde lo establece que nosotros los estudiantes, así sean presuntivos, deben tener PIA? Y es un desconocimiento que tiene la política. Ya yo se los muestro con todo el gusto, porque eso sí está dentro de un documento que se llama CIMAC Accesible. Porque así no tenga diagnóstico el estudiante, nosotros debemos brindarle la atención educativa. Entonces, vean que estos son pequeñas herramientas que yo les estoy dando para que ustedes tengan solidez al momento de dar una respuesta, así sea un ente territorial. Entonces, vean, el PIAR también se trabaja para estudiantes presuntivos y se trabaja basado en valoración pedagógica. Ahorita les muestro el documento. Aquí voy a ir poco a poco mostrándoles estos aspectos. Ustedes vean, los ajustes razonables no pueden ser materiales o inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de diferencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se pueden presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión. Ejemplo. ¿Por qué deben ser razonables? Porque yo como maestro muchas veces digo, es que la barrera de aprendizaje es que no tenemos equipos de cómputos en la institución y eso no es una barrera. O establezco que el ajuste razonable es realizar actividades con equipos de cómputo que yo no cuento. Cuando yo no cuento con algo o no es suficiente lo que tengo, ese ajuste no es razonable. Se sale de lo que yo puedo hacer desde la parte académica. Currículo flexible. Aquí me encanta esto porque lo estamos mirando desde el mismo documento y ahorita vamos a charlar de eso. Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos. Es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar todas las oportunidades de aprender y participar. A mí me encanta esta definición porque cuando yo les hablo a los maestros de que mm, flexibilizar es mantener el mismo objetivo general para todos, me dicen, pero ¿cómo hago eso? Pero es que yo estoy haciendo una actividad completamente distinta para ese estudiante, no es el mismo objetivo general para todos. Y ahorita vamos a mirar ese ejemplo de mismo objetivo general para todos, pero brindándole la posibilidad de participación. Es importante eso, porque para muchos de nosotros flexibilizar es bajar el nivel de exigencia. Y eso es exigencia. Una cosa es flexibilizar y otra cosa es exigir. No, no, ya yo no le exijo tanto. Ya yo lo coloco, lo pongo a colorear en el pupitre. Yo le pongo, le digo que se sienta al ladito mío y le coloco algo ahí para que no me moleste en clase. Esa es nuestra flexibilización en muchos contextos educativos. Y vamos a seguir bajando. Importante, el PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad y permitirá hacer acompañamiento sistemático individualizado. Mi pregunta es clara para ustedes. ¿El decreto me está hablando que el PIAR es para estudiantes con discapacidad y trastornos o es específico al momento de decirme que este hará parte de la historia escolar del estudiante con discapacidad? Vean eso tan importante que se genera basado en la lectura que nosotros realizamos de la política educativa.
siempre es importante irnos a la política porque no es lo que diga la secretaría, ni lo que diga un funcionario, es lo que dice la política para quién es. No podemos cambiar las políticas solamente por una mala interpretación. Esto también es importante. Los docentes de aula, los establecimientos educativos y las entidades territoriales certificadas en educación deben garantizar que todos y cada uno de los estudiantes con discapacidad matriculados y reportados encima cuenten con un PIAR diligenciado y actualizado siguiendo, vean esto, los estándares y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. En dichos PIAR debe constar los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos y didácticos para los estudiantes con discapacidad. Y vean esto que también es muy importante que ustedes lo tengan. El decreto 1421 en ninguna parte, en ninguno de sus artículos o numerales, dice que el PIAR es obligatorio para todos los estudiantes con discapacidad. Por eso fue necesario sacar o emitir esta, esta directiva en la cual comenzaron a decir desde 2018 la obligatoriedad del PIAR para todos los estudiantes con discapacidad. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué la exigencia que les hacen a ustedes? Que todo estudiante que se encuentre reportado en CIMAT. Ah, pero yo tengo estudiantes que no tienen diagnóstico, a veces tienen diagnósticos, pero no están encima. ¿Qué hago, profe? ¿No le hago PIAR entonces? Y ahí es donde nosotros debemos comenzar a tener conciencia de muchos aspectos. Por eso, ahorita que les muestre el documento CIMAC accesible, ustedes se van a dar cuenta que la recomendación desde el año 2020 para las entidades es que estos deben trabajar también con los estudiantes presuntivos y se debe generar basado en valoración pedagógica o se debe establecer basado en valoración pedagógica un diagnóstico transitorio, una categoría de discapacidad transitorio y ser registrado en CIMAC hasta que llegue el diagnóstico. Nos lo dice la misma política. Marta, ya te doy la palabra con todo el gusto. Y vean esto. Aquí vamos por la 4, vamos para la orientación 5. Los ajustes razonables. Voy a ir por acá. Y aquí en este aspecto, aquí abajito, me voy a venir aquí. Vean lo que establece. Los ajustes razonables y los apoyos pueden ser de muchos tipos, pueden ser materiales e inmateriales. Y su realización no depende de un diagnóstico médico de diferencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se pueden presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión. Sin embargo, los ajustes razonables y los apoyos pedagógicos no son ilimitados y están sometidos a su razonabilidad, proporcionalidad y equidad. Importantes. Vean, ya nos lo ha dicho el mismo documento 2 veces. Importante eso. Y nos vamos acá. A mí me encanta esta orientación 6 por algo muy sencillo. Vean lo que nos dice. Nosotros actualmente nos estamos enfrentando a una situación bastante particular y la situación es que llega un diagnóstico, el padre de familia llega a la institución educativa y empieza a enseñar, aquí están las recomendaciones del personal médico y esto es lo que tienen que hacer conmigo. Vean eso. Yo sé que a muchos de ustedes les puede estar pasando. Y esto es lo que dice que hay que hacer. Y el estudiante tiene TDAH y aquí está que tienen que hacer el PIA porque eso es un desconocimiento total que tenemos actualmente de todos esos procesos. Vean lo que dice la orientación 6. No lo está diciendo el profe Jorge, lo está diciendo un documento del Ministerio de Educación. Vean, orientación 6.
Los ajustes razonables y apoyos deben responder directamente a necesidades educativas que hayan sido identificadas y justificadas por el personal docente en el marco de los establecimientos educativos. Vean esto, los ajustes razonables y apoyos deben responder directamente a las necesidades educativas que hayan sido identificadas y justificadas por el personal docente. Pregunta, ¿quién es el único que puede establecer cuáles son los ajustes y apoyos que necesita el estudiante dentro de la escuela? Es mi pregunta. ¿Qué dice la política? Me tomo un sorbo de café. Y vean esto. Si bien la historia clínica y los conceptos de los personales de la medicina hacen parte de la historia escolar y deben ser tenidos en cuenta en la prestación del servicio, los ajustes razonables y apoyos educativos deben ser identificados, diseñados y provistos por el personal docente en el marco del establecimiento educativo a través del PIR de cada estudiante con discapacidad, con base en la valoración pedagógica y no pueden ser impuestos a priori por personal externo al sector educación. Yo creo que con esto nos queda muy claro que los únicos que podemos decir cuál es el ajuste y determinar si es adecuado o no adecuado el ajuste. No puede venir un padre de familia ni una persona externa al sector, un médico, un psicólogo, un neuropsicólogo, a decir que nosotros no estamos brindando el ajuste que corresponde. Ellos no son docentes. Nosotros, basado en el reconocimiento del contexto, de las necesidades educativas que tienen los estudiantes y de todo lo que yo tengo en la realidad, yo puedo establecer cuáles son los ajustes razonables. Yo he visto recomendaciones como ajustes que hacen los médicos, los psicólogos, perdón, los neuropsicólogos, donde dicen que hay que disminuir la cantidad de estudiantes en el aula de clases. Y resulta que es un colegio público que cuenta con un solo grado y no hay infraestructura para realizarlo. Eso es un ajuste razonable. Se sale de la proporción de la realidad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que el padre de familia saque al niño de la escuela porque la escuela no puede llevar a cabo ese ajuste que está estableciendo una persona externa al sector educativo. Muy importante que nosotros generemos eso. Y voy a cerrar este espacio leyendo un poco la orientación 7, que es muy importante también, complementa un poco lo que se genera desde la orientación 6. Y nos dice, los ajustes razonables y apoyos deben ser de tipo educativo, pedagógico, didáctico. Y me voy a centrar un poco, ya yo sé que no se llama maestro sombra, tiene otro nombre, pero muchos padres y muchos eh, actores jurídicos han exigido a las instituciones educativas el uso de la sombra o de ese docente acompañante. Los ajustes razonables y los apoyos deben ser de tipo educativo, pedagógico o didáctico. Los ajustes razonables y apoyos provistos en el marco del sector educativo y sufragados con recursos del Sistema General de Participación no deben responder a necesidades de atención en salud. La sombra hace parte del sector salud, no hace parte del sector educativo. No deben ser medidas terapéuticas, no deben ser medidas de rehabilitación, no deben ser medidas de protección, ni de asistencia personal, ni de cuidado. Deben aportar a los fines de la educación que se han fijado en la legislación y reglamentación vigente, para que nosotros empecemos a tener un poco de claridad sobre esto. Estos aspectos son fundamentales. Y ustedes dirán, profe, es que a nosotros nunca nos han hablado, ni nunca nadie nos ha dicho, existe esta directiva, que es por la cual nos exigen el PIR. ¿Qué hago yo con esto? Ahí tienen, no sé. Bueno, voy a darle la palabra a Marta. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, gracias, Magnes, y muy bien, gracias.
Tengo dos preguntas. Una, que me nació en este momentico. Yo sé que el PIA se le hace a los estudiantes con diagnóstico de discapacidad, pero también a una presuntiva, ¿cierto? Mientras llega el diagnóstico. ¿A quién se le hace valoración pedagógica? ¿A los presuntivos o a todos? Mi A pregunta. ambos. ¿A ambos? Ok, ambos. Hay algo, Marta, que nosotros estamos obviando porque el mismo documento nos dice que la realización del PIR tiene dos aspectos. O sea, cuando estamos atendiendo población con discapacidad, se debe realizar el PIA, pero también se debe hacer la valoración pedagógica, porque la valoración pedagógica a nosotros nos va a dar un insumo para el maestro también tener herramientas para poder planear de una manera adecuada, consciente, basado en la necesidad educativa del estudiante. Uno, porque el diagnóstico viene del sector educativo. La valoración es pedagógica de lo que puede hacer y de lo que requiere apoyo el estudiante. Y entonces ahí nos vamos al anexo 2 al primer momento donde nos dicen en qué requiere apoyo el estudiante. Y eso lo hacemos basado en la valoración pedagógica. Mi pregunta es, ¿ustedes han tenido en sus manos el formato de valoración pedagógica? Sí, sí lo hemos tenido, pero nadie sabe para qué es, que es como igual que no tenerlo. Exactamente. Profe, Entonces, otra pregunta, dígame, discúlpeme. dígame, tranquila que yo voy cambiando acá buscando el otro documento que les voy a mostrar. Bueno, profe, mi otra pregunta es, una institución que vive en la nebulosa es una estrella que apenas están haciendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo debe empezar? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una institución educativa? ¿Cuál sería la ruta? La ruta, porque antes de bueno, yo debo aprender a hacer el PIA, todo eso, la valoración, pero eso es una consecuencia de algo más allá. A mí me gustaría que usted me dijera la ruta, desde el inicio, como le digo, una institución que está en la nebulosa. Eh, Mi Sí, no es querida, mucho. no, eso no es complejo, pero todo depende también de eh, autonomía institucional. ¿Cómo lo quiere hacer? Porque no hay No, una única no, manera. No. Yo te discúlpeme. estoy explicando, porque no hay una única manera de hacerlo. Pero Sí, yo sé. lo primero es sentarse. No a querer hacerlo todo porque ya llevamos 8 años de atraso. Vamos para 9 años de atraso el próximo año. No nos afanemos. Tenemos que establecer una ruta en la cual tengamos acciones a corto, mediano y largo plazo. Lo primero es hacer tomar conciencia a los maestros de la importancia de esto. Es el primer punto. Sin eso no podemos arrancar. Segundo, tener las políticas de inclusión. Marta, en tu institución existen las políticas de inclusión. Nada, nada, no, no digo que está en la nebulosa. Tener políticas claras de inclusión. Y ahorita les muestro un ejemplo de políticas de inclusión. Y establecer el comité de inclusión y comenzar a generar procesos de formación a los maestros en atención a población con discapacidad. Y reconocer cómo van a trabajar el PIA, quiénes va a apoyar, quién va a ser el responsable, si contamos con orientador escolar, pues cuál va a ser la función, porque recuerden que el orientador escolar participa según organización institucional. Los responsables son docente de aula, docente de apoyo, padre de familia y estudiante. Son los principales actores del proceso. Pero yo por ahí tengo una ruta, a ver si la encuentro y se las comparto ahorita al grupo, donde está qué podemos hacer. ¿Qué es lo primero? Un reconocimiento. Tenemos que hacer el reconocimiento de las barreras globales o generales que tenemos en la escuela. Hacer una buena valoración basado en el índice de inclusión. ¿Han escuchado hablar del índice de inclusión? Guía 34. Ustedes trabajan guía 34. Guía 34 que es plan de mejoramiento institucional. Dentro de ese documento hay un anexo que se llama índice de inclusión. ¿Han escuchado hablar de él? Sí, profe. Hemos escuchado hablar, pero no sabemos tampoco qué hacer con él, ni para Hay qué que, sirve. hay que aplicarlo y las secretarías se supone que tenían, porque no encontré una secretaría que tenga ese documento, los formatos ya para autogestionarlo. Yo tengo por ahí algo, ahorita voy a ver si intento mostrárselo para que ustedes tengan eso. ¿Listo?
Ahorita buscamos una ruta también para regalársela. Gracias, profe. En pantalla tenemos documentos IMAC accesible, documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2020. ¿Qué sucede si un niño, niña o adolescente que se presume presenta discapacidad no cuenta con documentación que lo certifique? La respuesta está cierto. Aun cuando la niña, niño o adolescente no cuente con la documentación que certifique su discapacidad, debe ser matriculado, asignándole de manera transitoria la categoría de discapacidad con base en la información que suministre la familia. Lo estamos haciendo. Y acá abajito nos dice, ten en cuenta que se trata de una valoración pedagógica. Nos habla aquí, los apoyos pedagógicos. Algunos entes territoriales certificados buscando realizar una caracterización responsable y objetiva de la discapacidad de las niñas, niños y adolescentes que aún no cuentan con la certificación, incluso para poderles brindar los apoyos diagnósticos, pedagógicos que requieren, los remiten a los equipos multidisciplinarios de apoyo a la inclusión de la Secretaría de Educación para que realicen la valoración pedagógica y establezca la categoría de discapacidad que mejor pueda describir su condición. Ten en cuenta que se trata de una valoración pedagógica y no una valoración clínica, por lo cual el equipo no puede establecer diagnóstico. Estos casos deben ser reportados a la Secretaría de Educación para que de manera articulada con el sector salud se establezca el procedimiento para que la niña, niño y adolescentes puedan ser efectivamente valorados, diagnosticados y su discapacidad certificada. ¿Qué me está diciendo el documento? Que se deben matricular cuando son presuntivos. Esto basado en la valoración pedagógica nosotros vamos a establecer en compañía recomendado de la Secretaría de Educación. Profe, una pregunta allí. Dime, Marta. Cuando usted dice, bueno, se pueden recibir presuntivamente, pero ¿qué se puede escribir en el CIMA a la hora de matricularlo? Aquí lo dice. Se debe ser matriculado asignándole de manera transitoria la categoría de discapacidad con base en la información que suministra la familia y la valoración pedagógica. Porque en muchas ocasiones la familia se niega a hablar y decir. Nos hemos Indistintamente. encontrado con cantidad de estudiantes en esa situación y entonces no entran en la Total. matrícula con nada. Por eso. Pero para eso tenemos la valoración pedagógica. La valoración pedagógica nos puede brindar eso. Y eso ustedes pueden levantar un acta, el padre de familia no suministró información basado en valoración pedagógica, se presume que y se asigna de manera transitoria la categoría de discapacidad tal, que quede en un acta. Son cosas muy fáciles de solucionar desde la escuela, pero no podemos quedarnos que la familia no me da información porque a nosotros también nos van a exigir. Si yo no le brindo la atención, yo estoy vulnerando el derecho a la educación de ese niño. Y vean, muchas secretarías de educación dicen no, y lo leí hace poco en un informe de una secretaría de educación, donde establecen no, solamente los que tengan diagnóstico. La política me está diciendo, así no tenga diagnóstico, tengo que atenderlo, venga, tengo que establecer una categoría transitoria basada en valoración pedagógica. Y es muy importante eso, muy importante. Y vean esto que me está preguntando Mónica, que esto hemos hablado mucho. Profe, cuando un niño lo recibe y no está matriculado con diagnósticos de TDAH, recuerden que el TDAH CIMAD tiene las categorías. Vamos a buscar que aquí para dar la respuesta conforme a lo que establece el documento. Existen categorías de discapacidad y existen categorías para los trastornos de aprendizaje. Vamos a ver por aquí. Aquí está. Vean.
Esto son las categorías de discapacidad que están en CIMAC. Física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, discapacidad psicosocial mental, que está discapacidad psicosocial mental y está DMS, DSM, que es el 5, trastornos del espectro autista, discapacidad múltiple. Pero asimismo existen unos trastornos de aprendizaje. Y dentro del CIMAC hay unas categorías para las personas que tienen o para los estudiantes que tienen un trastorno de aprendizaje. Y aquí las tenemos. Y son trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastornos específicos de aprendizaje escolar en los cuales se encuentran trastorno específico de lectura, trastorno específico de escritura y trastorno específico del cálculo. La institución debe entrar a CIMAT y si tiene TDAH, está registrado con el trastorno que tiene diagnosticado. Ahora bien, me dice, y los padres exigen PIAR, ¿qué se puede hacer colegio privado? ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas, primero que todo, que los estudiantes con TDAH hasta el momento no se les debe realizar. PIAR, por algo muy sencillo. No existe en Colombia una orientación clara, mi querida Mónica, que nos diga de qué manera es que se debe abordar dicho proceso. Asimismo, los padres de familia, muchos están exigiendo la realización del PIAR basados en la sentencia 040 de febrero de 2025, que hemos estado hablando y la tenemos aquí, donde dice séptimo ordenar. Le está diciendo ordenar ¿a quién? Al Ministerio de Educación Nacional. Dice, séptimo, ordenar al Ministerio de Educación Nacional que, con fundamento en las consideraciones desarrolladas en esta providencia, reglamente lo relativo al plan individual de ajustes razonables para personas con diagnóstico de TDAH. Le está pidiendo la Corte que reglamente. Mi pregunta es, ya el ministerio se pronunció, ya hay una reglamentación. Es lo que nosotros, como punto de partida, como escuela, tenemos que tener en cuenta. Y en ese sentido establezca los mecanismos y herramientas. ¿Tenemos mecanismos y herramientas? Hasta el momento no. Que facilitarán a los niños, niñas y adolescentes con este tipo de situación acceder a una educación inclusiva. Y igualmente, dicha reglamentación deberá contener pautas y guías que le permitan a los establecimientos educativos adoptar medidas y recomendaciones para la construcción de los respectivos PIAR a cada estudiante que lo requiera según las particularidades de cada caso. Muy importante que nosotros tengamos conocimiento de la política. Esta sentencia T040 de febrero 25, si no estoy mal, de este año, tiene una particularidad. Es algo que sucedió el año anterior en Cundinamarca que llevó a la Corte Constitucional a pronunciarse. Más hay otra que no recuerdo ahorita, que salió posteriormente en junio, donde ya la Corte Constitucional entra a unos terrenos donde dice que son los personal médico, que yo estoy por ahí, no sé si está Hermes, que el personal médico debe hacer Ya se pagó. o establecer los ajustes razonables de los estudiantes. Ahí yo, Hermes, que me saludó ayer, estamos pendientes de enviar una nota a la Corte, pues ahí se está limitando en el proceso, pues la política ya está establecida y dice quiénes son los únicos que pueden brindar o establecer eso. Entonces, muy importante, mis queridos colegas, que nosotros tengamos en cuenta como punto de partida que el proceso que nosotros llevamos en las escuelas responde a una política. Si el padre de familia establece o nos lleva un derecho de petición, la respuesta está dentro de la misma política.
Nosotros hasta el momento no tenemos herramientas, ni tenemos unas guías, ni tenemos unas pautas que nos permitan brindarle o construirle el pie. Así que también yo se los decía anoche, dejemos de creer bueno, de creer en las personas que están ya por ahí en Colombia haciendo cursos de PR para estudiantes con TDAH porque no hay guías, no hay pautas, por ende nos están engañando. Hasta que el ministerio no se pronuncie, nosotros no podemos actuar. Porque vayan a salir unas pautas, quizás vayan a hacerle unos ajustes a ese formato de peer para poder trabajar con los estudiantes. Entonces toca esperar. Nosotros no podemos inventar algo que no está hecho. Debemos seguir trabajando con el estudiante como lo venimos o como nos exige la política. Y nosotros podemos mirar, te lo voy a mostrar desde acá, nosotros podemos mirar en este documento, CIMAC accesible, nosotros podemos mirar que cuando nos hablan de trastornos, que acá nos dice que no es una discapacidad, nos dice, ta, ta, ta. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes que lo presentan requieren apoyos y ajustes razonables que contribuyan a garantizar el desarrollo de aprendizaje y participación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo basado en lo que realizo. Y yo se los decía ayer, dentro de mi planeador de clase, debo establecer cuáles son los ajustes razonables que estoy llevando a cabo con los estudiantes, con el fin de que tenga evidencias yo como maestro de que no estoy dejando por fuera al estudiante de las acciones educativas, que sí lo tengo en cuenta. Y la política lo dice. Aquí dice que debo trabajar basado en apoyos y ajustes razonables. También en la implementación de estrategias. ¿Dónde puedo encontrar eso? Ahora lo vamos a ver acá. Donde me dice, vean, acá la ley 2216 de 2022 me dice, pero claro, la ley 2216 es para trastornos específicos de aprendizaje. Me dice, debo generar herramientas y estrategias para la atención del estudiante. Debemos tener herramientas, estrategias, ajustes y apoyos necesarios para esos estudiantes. ¿Dónde los materializo? En mi planeador de clase. Ahí deben estar. Ahí deben estar concentrados esos ajustes, esos apoyos, esas herramientas y esas estrategias. Hasta que no llegue el documento que corresponda, esa guía y esas pautas que correspondan para la atención integral de los estudiantes con TDAH. Entonces, muy importante eso. Muy importante. No sé si ahí vamos bien, tenemos claridad, si tienen alguna otra pregunta para poder avanzar en lo que nosotros tenemos acá. Y no se preocupen que todo lo que están observando en sus instituciones o todo lo que está sucediendo en sus instituciones tienen muchas respuestas. Hay desconocimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay falta de conocimiento de la política y nos estamos dejando llenar de acciones legales, nos estamos dejando intimidar por los padres de familia que basados en la lectura de una política o de una sentencia, sin haber llegado a la lectura de las ordenanzas, nos están exigiendo a nosotros el PIAR para el estudiante con TDAH. Sobre todo cuando el estudiante va mal académicamente, está a puertas de no aprobar el año. Hace poco respondí una petición, un derecho de petición para una institución a la cual yo asesoro, en la cual yo le respondí a la madre de familia en derecho por qué no tiene su hijo un PIA realizado, siendo la madre de familia abogada y trabajando en la fiscalía. Entonces, para mí eso no tiene nada del otro mundo porque yo puedo dar respuesta sin ningún tipo de problema y sin salirme de los parámetros que nosotros necesitamos.
Entonces, está pasando de todo en nuestras instituciones. Pero ¿por qué está pasando? Porque nosotros también desconocemos la ley. Y por eso es tan importante estos espacios en los que nosotros podemos reflexionar, podemos compartir. Y yo les estoy mostrando no de lo que yo opino, porque no estoy basado en mi opinión, yo estoy basado en lo que está en la ley, que dicen los documentos, que dicen las orientaciones, que dice la directiva, que dice la sentencia, porque es que ahí es donde nosotros debemos comprender hacia dónde queremos que vaya nuestra institución educativa. Tener nuestra política, tener todo claro, es fundamental. Entonces, vea, partiendo desde aquí, ¿qué es flexibilizar? Nosotros vamos a empezar a comprender la importancia que tiene todo lo que tenemos dentro del contexto educativo. Primero que flexibilizar no es bajar el ritmo, no es hacer algo distinto, no es dejarlo aquí quietecito con una actividad, no. Pero, profe Jorge, deme un ejemplo de eso que usted me está diciendo. Muy bonito lo que dice el documento, que la flexibilización, que un currículo flexible es mantener el mismo objetivo general. Profe, ¿usted sería capaz de darme un ejemplo? Mostrarme desde el quehacer pedagógico que en verdad yo puedo mantener. ¿Cómo lo hago? Claro que sí. Vamos a mirar grado sexto, matemáticas. Vamos a partir desde el DBA 10. Aquí vamos a mirar cómo nosotros vamos a flexibilizar. Todos nosotros partimos, ya sea del estándar, ya sea del DBA o ya sea del lineamiento que corresponde a mi área del saber. El DBA 10 dice, interpreta información y estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para planear y resolver preguntas que sean de su interés. Si este es mi objetivo o meta para todos mis estudiantes, ¿cómo logro que todos lo alcancen? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué se nos ocurre en esto? No así, profe. DBA 10, esa es mi meta. ¿Cómo pueden participar todos? Muy fácil. Pues hagamos este ejercicio. Tenemos una tabla de posiciones de la Liga Inglesa, Premier League. Y previamente, por todo lo que yo realizo, le pregunté a mis estudiantes cuáles son sus gustos, qué les gusta el deporte, listo. Esta misma tabla la puedo hacer básquet, automovilismo, fútbol, béisbol, cualquier tipo de deporte tiene estadísticas. Rugby, todo tiene estadísticas. Mi primera pregunta para ustedes, ¿cuántos puntos tiene el líder del torneo? ¿Cuántos puntos tiene el equipo que lidera el torneo? 45, correcto. Primera pregunta, estoy interpretando información estadística presentada en diversas fuentes de información. Correcto, sí. Bien. Segunda pregunta, ¿por qué el Fulham está por encima en la tabla de posiciones y tiene los mismos puntos que el Aston Villa? Una buena pregunta, ¿cierto?
¿Por qué será que el Fulham está por encima en la tabla de posiciones y tiene los mismos puntos que el Aston Villa? Tiene -3 en diferencia de goles. Gol diferencia. Aston Villa tiene -3 y Fulham tiene 3. Por gol diferencia, el Fulham está por encima del Aston Villa. Pregunta importante. Mi estudiante, al comenzar a generar la observación y darme respuesta a lo que está en grado sexto, estamos en matemáticas, de B a 10, alcanza el objetivo. ¿Y por qué nosotros a veces nos complicamos la vida creyendo que el estudiante no me está dando respuesta? La única forma de que yo compruebe que el estudiante alcanza un objetivo es un examen. Entonces ven que esto no es tan complejo, que desde cualquier área yo puedo pedirle al estudiante que responda, sin importar discapacidad, trastorno, nada. Yo tengo que llevarlo hacia allá. Ahora bien, profe, muy fácil. Pregunta, si el estudiante es capaz de interpretar y analizar la información estadística que se encuentra dentro del documento suministrado, ¿sabe leer? Que es una discusión muy hermosa que yo siempre planteo. Por lo general, nosotros como maestros decimos que el estudiante no sabe ni leer, que no sabe leer, no escribe, no sabe escribir. Nos encanta decir que el estudiante no sabe leer, que está en grado octavo, grado noveno, pero no sabe leer. Pero yo le hablo, le doy unas indicaciones y él las comprende. Y debemos comenzar a cambiar esa interpretación. Pero para yo leer, necesito interpretar. La lectura no solamente es de textos físicos, o de libros, o de revistas. Él lee. La lectura es la decodificación de códigos lingüísticos, ya sean auditivos o escritos. Así de sencillo. Eso es leer. Pero para nosotros, no. Por ejemplo, yo les coloco un simple caso del hijo de una amiga. El hijo de una amiga se sinceró con el profesor y le dijo, profe, yo no me leí el libro, yo me lo escuché. Y le dio respuesta de todas las preguntas, pero como lo escuchó y no lo leyó para él, o sea, no lo hizo de forma visual, reprobó la materia. ¿Quién está mal? ¿El estudiante o el docente? El estudiante sí leyó, lo hizo de una forma distinta, lo hizo por su canal auditivo, porque la lectura es la decodificación de códigos lingüísticos. Y nosotros mal entendemos qué es leer. Nosotros no sabemos qué es leer. Y es una de las discusiones que yo mantengo más con mis colegas de lengua castellana. El estudiante sí lee, porque la lectura es de la realidad. Todo el estado de ánimo de una persona yo lo leo, porque es un código. Todo es un código. Son códigos lingüísticos. Ahora bien, vamos a mirarnos para la discusión este video. Y en la Espérenme enseñanza. un segundito, vamos a activarle el sonido a esto porque sé que no se lo active. Espero, creo que estoy, sí, sí. Espero les haya gustado el video. Es un video que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Solamente un fragmento. Les voy a facilitar, ahorita les facilito el link, pero es excelente lo que el autor habla con relación también a lo que es leer.
esa idea que nosotros tenemos sobre la lectura. Una cosa es leer, otra cosa es analizar, comprender, interpretar. Y nosotros tenemos un concepto bastante errado sobre la lectura. Para nosotros leer es solamente que el niño se siente con un texto. Y resulta que todos Y tenemos, todos o todas las áreas tienen un lenguaje específico y cuando el estudiante se sienta y le pregunta a usted, que nos pasa muchísimo, profe, no entiendo qué debo hacer. No es porque no sepa leer, no es porque no sepa leer, es porque hay información dentro de ese texto que él desconoce. Y la respuesta más fácil para muchos de nosotros como maestros es, lea bien que dentro del texto está claro lo que hay que hacer. No, no está claro para él. Él desconoce algunos códigos que están dentro del texto, por ende no entiende lo que usted le está pidiendo. Por eso nos hablan de utilizar un lenguaje sencillo como ajuste razonable para que todos puedan comprender lo que se debe hacer dentro del proceso formativo. Y eso es fundamental. Vamos a ver si aquí dentro del video, aquí encontramos el nombre, que no recuerdo el nombre del video, pero ya lo buscamos. Entonces, vean esto. Vámonos a otro ejemplo de mantener el objetivo general para todos. Aquí nos vamos a ir, esto es un poco, esto es Ecuador, objetivo integrador. Esto es la estructura en Ecuador. Objetivo integrador 4.1. Identificar y resolver problemas relacionados con la participación ciudadana para contribuir a la construcción de ciudades del buen vivir, comprendiendo la complejidad del sistema democrático y el marco legal y de derechos en el contexto regional y global. Si este es mi objetivo o meta para todos mis estudiantes, ¿cómo logro que todos lo alcancen? Debe ser capaz de identificar y resolver problemas. Nos habla de participación ciudadana. Si este tema yo lo abordo en la semana en la cual hacemos elección de los consejos, de los representantes estudiantiles, y el estudiante o los estudiantes comprenden la importancia que tiene eso, estaríamos generando el alcance de ese objetivo. ¿Qué me dicen ustedes? Si yo genero un debate dentro de mi aula de clases y ellos entienden la importancia del respeto de la opinión del otro, hay participación ciudadana y hay respeto, hay resolución de problemas. Entonces, los objetivos deben ser claros. O sea, soy yo el que tiene que dar claridad. Soy yo el que debe buscar la manera para que estos en verdad lleguen a lo que nosotros pretendemos. Porque es fundamental. Nosotros debemos tener claridad sobre ello. ¿Cómo lo hacemos? Pues basados en el reconocimiento de nuestra área del saber. Fundamental eso. Ahora bien, expliquemos un poco más este tema de mantener el mismo objetivo general para todos. Pregunta, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Va todo claro? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo ese concepto de flexibilizar? ¿Qué me dice? ¿Vamos comprendiendo? ¿Voy siendo claro con la explicación?
Vean esto. Si el objetivo es que que los estudiantes escriban un ensayo de 5 párrafos que describa el tema de su elección, ocurre lo siguiente. Tenemos un objetivo aquí. Podemos decir que desde lengua castellana, producción textual. Pero recuerden que esto es transversal. Y el estudiante debe demostrarme, basado en la estructura de un ensayo de 5 páginas, algo. Vean esto. Aquí lo que interesa al profesor o profesora es que el estudiante aprenda a redactar. ¿Qué es lo que nos interesa? Que el estudiante aprenda a redactar. No que sepa las fases de la metamorfosis de las mariposas. Aquí tendríamos dos objetivos que se pudiesen complementar. Allí tendríamos dos objetivos. Uno, la que aprenda a redactar, y otro que tenga claridad sobre las fases de la metamorfosis y la redacción me la haga dándome claridad sobre las fases de la metamorfosis. ¿Se pueden integrar? Sí, pero cuando yo quiero integrarlas, yo debo darle claridad, primero que todo, qué tipo de ensayo quiero yo que él realice. Porque recuerden que hay distintos tipos de ensayo. Y muchas veces nosotros ni siquiera le damos un ejemplo del tipo de ensayo. Ni siquiera explicamos las partes del tipo de ensayo que nosotros queremos que realice. Solamente decimos, haga un ensayo argumentativo, pero no damos las pautas. Si nosotros no damos las pautas, quiere decir que estamos dejando el libre albedrío del estudiante para que lo realice como él desee. Y cuando calificamos le decimos, está malo porque es que usted tenía que hacer un ensayo tal. O el ensayo era argumentativo y me está haciendo un ensayo descriptivo. No damos pautas ni decimos cómo queremos las cosas. Dos, y es un ejemplo muy particular, pasa sobre todo cuando queremos que hagan mapas conceptuales. El estudiante entrega un mapa mental o cualquier tipo de mapa y se lo calificamos como bueno, y cuando sube de escalafón o se encuentra con un docente que sí sabe la estructura de un mapa conceptual y le dice, esto está malo, el estudiante dice, pero es que a mi profesor me enseñó que esto está bien. Llegan a la universidad y no saben qué es un mapa mental, qué es un mapa conceptual. Tenemos un desconocimiento completo de eso y eso genera que el estudiante no tenga claridad. Eso es muy importante. Correcto, Marta. Repasa que muchos de nosotros no sabemos escribir un ensayo y lo exigimos. Correcto. Importante también eso. Entonces, vean, en este caso, no hay ninguna razón por la cual ellos deban escribir acerca de un tema en particular que puedan comprender o no. La meta es escribir un breve ensayo, por lo que hay que ofrecer tantos apoyos como sea posible para asegurarse de que el estudiante llegue a la meta. Si tiene que tipearlo porque no puede escribir bien a mano, ningún problema. Si tiene que hablar usando un programa que convierta la voz en texto, también lo puede hacer. Cualquier forma en que ellos puedan mostrar que son capaces de escribir un ensayo de 5 párrafos es válida. Esa es la meta. Mi pregunta para ustedes es, si tiene que utilizar un programa que convierta la voz en texto, ¿no está escribiendo o está escribiendo? Está redactando un ensayo. Hay producción textual. Hay producción textual si el estudiante lo hace de manera oral. Hay producción textual si lo hace de manera escrita solamente o si lo hace de forma oral. También pudiésemos decir que hay producción textual. ¿Qué me dicen ustedes? ¿O no lo puedo considerar como producción textual? Claro. Porque la producción textual, según establecen los estándares de lengua castellana, son producción textual oral y escrita. Por ende, por ende,
hay producción, pero para nosotros muchas veces no. Es que no me lo está escribiendo. Él solamente me lo hace de forma oral, entonces para mí eso no vale. Es que él tiene que escribir. Sí, yo le puedo decir que un programa se lo transcriba, pero es que tiene que ser como yo quiero que sea el objetivo, porque si no, no, ahí no hay flexibilidad, porque la flexibilidad también es, listo, mantengo el mismo objetivo general para todo, pero le permito que lleguen a él teniendo en cuenta distintos, primero, ritmos y estilos de aprendizaje, así como sus habilidades y destrezas. Pero a nosotros como maestros nos cuesta muchísimo comprender ese pequeño elemento. Entonces, aquí vean que vamos generando con ejemplos ese reconocimiento de qué flexibiliza. Ejercicio 1. ¿Qué dice en ese texto? ¿Qué dice en ese texto? Marta, ni idea, correcto, no es válido eso. Mónica me dice, profe, en la institución hay un niño con trastorno del espectro autista, nivel 1, y no le gusta escribir, y los docentes detrás de él para las consignaciones y entregas. Hay que buscar la estrategia para que él no le gusta escribir, para qué necesitamos que escriba, cuál es la motivación para que escriba, porque hay que motivar la escritura. Hay algo que no le gusta. Cuando nosotros estamos con estudiantes con trastorno del espectro autista, ellos demasiada letra, si está en el tablero, lo satura. La voz del maestro, si están dictando, puede generar también que se sature y no le llame la atención redactar. Entonces tienen que mirar qué es lo que está pasando con él. Correcto, Alfredo, ella no te ama. Yo pudiese decir, aparte de Alfredo, que el resto de los compañeros que están en este espacio no saben leer. Yo podría afirmar eso, que ustedes no saben leer, aparte de Alfredo. El único estudiante que sabe leer de mi salón es Alfredo. El resto no saben leer. Yo podría decir eso. La verdad, no. No puedo decir eso. ¿Por qué? Primero que todo, yo ni siquiera expliqué qué hay que hacer. Alfredo entendió porque Alfredo hizo un reconocimiento y tiene unas capacidades de lectura de contextos completamente distintas a ustedes. Pero yo en ningún momento expliqué. Y si uno de ustedes no entiende, quiere decir que yo tengo que volver a explicar. Y aquí tengo que explicar que en la parte superior vamos a encontrar el alfabeto o el abecedario. En la parte de arriba tenemos los códigos y en la parte de abajo tenemos el relacionamiento con el alfabeto. Este que está aquí es la A, B, C, D, E, F, G, H, I. Abajo podemos mirar el relacionamiento. Por eso, cuando me colocan aquí este cuadro, primero me voy aquí y me voy acá. Es la E. Entonces, vean que cuando nosotros hablamos de lectura,
Se trata de una decodificación de códigos lingüísticos. Si yo desconozco los códigos lingüísticos que están dentro del texto, no voy a lograr comprender lo que debo hacer. Y es importante darnos esa oportunidad de explicar y que nuestros estudiantes comprendan lo que nosotros queremos que ellos realicen. Recomendaciones iniciales para esto, que vamos a entrar ya a lo que corresponde al diseño universal para el aprendizaje. No existen recetas mágicas para la atención de población con discapacidad. Cada persona con discapacidad es distinta, por ello, los apoyos que necesitan van a depender del contexto y del reconocimiento de lo que él o ella puede hacer desde sus capacidades y habilidades. Eso es fundamental aquí. Dejemos de, dejemos de creer que es que porque el niño tiene la misma discapacidad, entonces vamos a decirle al otro maestro, préstame el PIAR y yo coloco lo mismo, que es que tienen la misma discapacidad, son completamente distintos. Y pueden tener el mismo diagnóstico y no la misma discapacidad, porque eso es complejo. Antes de que se me olvide, algo completamente distinto es la certificación de discapacidad al diagnóstico. La resolución 1196 de julio del año pasado establece que es la anteriormente la 113, ahorita después fue la 2246, ahorita la 1196, establece una ruta para la certificación de discapacidad. La certificación de discapacidad la dan un grupo de 5 profesionales, no es obligatorio, lo debes, la persona es la que debe decidir si desea o no tener su certificado de discapacidad. Y el diagnóstico lo da un profesional de la salud, un psicólogo, un neuropsicólogo o un psicólogo clínico para el niño o adolescente. Son cosas completamente distintas. Entonces vamos a ir entrando aquí un poco a esto. Barreras de aprendizaje. Las barreras de aprendizaje son muchas. Eh, Vamos a hablar un poco sobre esto para irnos a lo que corresponde a diseño universal para el aprendizaje. Existen distintos tipos de barreras. Nosotros cuando nos hablan de barrera, una de las grandes dificultades que tenemos es el reconocimiento de esto. Primero que todo, las barreras son todo obstáculo que dificulte, impida en condición de igualdad de oportunidades y de plena participación el acceso de las personas a a uno o más ámbitos de la vida social. Yo que no tenga discapacidad o trastorno también presento barreras. Todos presentamos barreras de aprendizaje, por eso debemos dejar de decir, es que los niños con barreras, todos tenemos barreras. Todos y cada uno de nosotros tenemos barreras. Es más, en este ejercicio que acabamos de hacer, a nosotros se nos presentaron barreras. Desde el lenguaje, porque no manejamos el mismo lenguaje. Yo no fui capaz de explicarles para que ustedes comprendieran. Yo generé una barrera como maestro. Y una barrera en el tema de la comunicación asertiva. Todos tenemos o a todos se nos presentan barreras de aprendizaje. Entonces es importante, por ejemplo, reconocer eso. Importante, como punto de partida. Cuando nos dicen reconoce las barreras que se le presentan al estudiante para que las redactemos en el PIER, decimos lo siguiente. Se puede notar en primera medida que existe una desatención por parte de los estudiantes. Asimismo, dentro del aula de clases hay estudiantes que no saben leer y escribir, lo que dificulta al maestro que se dé una buena interacción y retrasa el trabajo que se viene llevando a cabo en el área. Por otra parte, dentro del aula se encuentran estudiantes con discapacidad, los cuales no deben estar dentro de las aulas regulares, dado que como maestros no estamos preparados para la atención de este tipo de población. Eso es lo que nosotros reconocemos como barrera. Nosotros vemos la barrera en el estudiante. Y el estudiante no es una barrera. Las barreras son contextuales. Por ende, desatención no es una barrera de atención, una barrera de aprendizaje.
¿Por qué no es una barrera de aprendizaje? Por algo muy sencillo, la desatención es del estudiante. Y la desatención puede ser por desmotivación o porque yo no soy muy claro con el estudiante al momento de que él, en el primer momento de mi clase, que es la activación de saberes previos y la motivación, tenga en cuenta sus gustos y sus intereses. Y eso es muy importante en este proceso. Somos nosotros los que debemos buscar las alternativas para que ellos se sientan cómodos. Ahora bien, barreras. Sí, ejemplo de barreras. Se puede notar en primera medida que existen por parte de la madre del niño, aquí hace falta una parte, sobreprotección por parte de la madre del niño. La sobreprotección es una barrera de aprendizaje. Y la sobreprotección es tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque también yo como maestro soy sobreprotector. Ay, pobrecito, yo no le voy a colocar tantas tareas, yo no lo voy a dejar, ven, ven, ponte aquí a colorear porque es que no hay ningún problema, hijico. Ay, pobrecito él. Hablando de tareas, profes, ustedes, ahorita que el niño con discapacidad se fue a receso escolar porque vamos a hacer la transición al siguiente grado, usted mandó las actividades para la casa. Ahora bien, yo puedo enviar actividades para la casa como institución educativa para los estudiantes que tienen diagnóstico de discapacidad y tienen PIA. O está prohibido que yo le envíe a los estudiantes actividades porque están en receso escolar. Es una buena pregunta. ¿Qué me dice? Enviamos a los estudiantes a casa con las actividades para el próximo año para que refuercen en casa en vacaciones. Porque si no lo hacemos, ellos vienen, nos toca iniciar de todo, de cero. Ahora bien, ¿dónde lo dice que yo debo enviarle actividades? ¿Cómo soporto yo que tengo que enviarle las actividades? Porque una madre de familia o un padre de familia puede decir que yo estoy vulnerando el derecho del niño porque es que ellos están en receso y ellos no tienen. Marta me dice en la política institucional. Recuerden que las políticas institucionales nunca están por encima de las leyes. Decreto 1421 establece que por corresponsabilidad, cuando se llegan los recesos escolares, se debe enviar actividades para la casa. Para cuando les pregunten, es que decreto 1421. Ahí está escrito eso. Ayer les recomiendo le demos una lectura. Vamos a ver si está muy lejos. Vamos a mirarlo ahorita para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vean, tenemos sobreprotección por parte de la madre o el padre o el conjunto del hogar. Y eso es una barrera porque no deja ser autónomo al estudiante. Asimismo, se puede identificar que hay indiferencia. La indiferencia por parte de los compañeritos es una barrera interna. Hay desprecio, menosprecio, hay acoso escolar. Eso es una barrera por parte de sus pares. En ese sentido, se puede denotar que hay bajas expectativas por parte del maestro, por parte de los padres, por parte de los cuidadores, sobre lo que puede hacer el estudiante en el contexto educativo. Por otra parte, dentro de la institución hay acosos, hay escasos recursos o apoyos materiales para el trabajo del docente y existe rigidez en la forma de evaluar. Todo lo que les estoy mencionando son barreras de aprendizaje. A los estudiantes lo que no permite que se le brinden alternativas al estudiante. Por último, entre las barreras contextuales se puede encontrar que existe poca formación de los docentes. Barrera política, falta de formación docente para la atención de población con discapacidad. Para la atención integral de los estudiantes con discapacidad o trastornos de aprendizaje. Y ahí tenemos barreras de aprendizaje. Judy, claro que sí. Escríbeme la pregunta y te damos respuesta.
Milton, correcto, los padres deben estar conscientes de esa corresponsabilidad. Por eso dentro de la política de inclusión que me piden, debe estar redactado y mostrarles desde el decreto. Esto lo dice el decreto. La falta de formación principal barrera, sí, puede ser. Entonces, vean, todo esto que nosotros tenemos aquí es fundamental. Y vamos a tener, yo ahorita les voy a enviar esta presentación para que ustedes la tengan. Aquí están todas las barreras, barreras ideológicas, actitudinales, pedagógicas, de organización, físicas, curriculares y culturales. Y por último, las políticas. Aquí están todas las barreras. Ideológica, prevalece la idea de que esta población con discapacidad intelectual no es capaz de aprender, no tiene sentido de que lo consigue. Suele pasar. Actitudinales se refiere a actitudes de rechazo, menosprecio, discriminación o sobreprotección por parte de docentes, directivos, padres o madres de familia o los compañeros del alumno o alumna con discapacidad. Pedagógicas se suscribe en la concepción de las y los docentes con respecto a su enseñanza y prácticas pedagógicas que no corresponden al ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado con discapacidad. Se centra en una enseñanza homogenizada sin apoyo y donde se excluye al alumno o alumna de las actividades del grupo. O se pide que realice actividades correspondientes a grados inferiores. Aquí quiero pararme un momento. ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado la recomendación del profesional de la salud que tenemos que planear con grados inferiores para el estudiante? Porque el DBA o el estándar es mucho para el grado de él. ¿A cuántos de nosotros nos ha llegado eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido la orden del director, del rector, del director o del coordinador académico que es que hay que planearle con el grado inferior? Y eso es una barrera pedagógica. ¿O cuántos de nosotros no hemos tomado la decisión porque hay que atenderlo? Él está en quinto y le planeo con los DBA de grado primero. Yo soy parte de la barrera. Desconocimiento de la política también es una barrera. Entonces, vean, esto igual yo se los voy a compartir. Esto es importantísimo. Tener claridad cuáles son los tipos de barreras, cómo se presentan, para que nosotros podamos comprender en verdad lo que tenemos en los contextos educativos. ¿Cuáles son los tipos de barreras que tenemos? De organización, se presenta muchísimo en los contextos de organización. Se refiere al orden y rutinas de trabajo que se implementan a la aplicación de normas y distribución del tiempo. Tenemos un estudiante con autismo y si nosotros no tenemos las normativas claras, si no tenemos horarios visuales, se saturan sensorialmente. Es que hubo una actividad y él no me pudo entregar la actividad correspondiente para el día. ¿Qué sucede? El estudiante se desespera, se altera porque él tiene que entregarle la actividad, entonces está en otra clase y le está diciendo al profesor, profesor, déjeme entregarle, que tengo que entregarle. No, siéntese. Y se altera al estudiante. ¿Por qué? Porque yo no le estoy permitiendo. Listo, salga, vaya y entre. ¿Por qué lo tiene que hacer? Eso es involuntario de él, porque eso es la estructura con la que ellos están. Ellos deben hacer las cosas. Lo que inician lo deben terminar. Por eso es importante la charla con los estudiantes con autismo, con los padres de familia. Es fundamental. Vean cómo nosotros vamos reconociendo todos estos aspectos. Entonces aquí vamos a encontrar todo esto. Importante de las barreras de aprendizaje. Aparte de reconocerlas, que nosotros debemos comprender para qué sirve el reconocimiento. Que basado en las barreras yo establezco ajustes razonables. Y que los ajustes razonables son fundamentales. Son fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Ese reconocimiento, fundamental. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos?
Era lo que me dice Judy. Las barreras yo las realizo tal cual como las explicas. Y lo de la secretaría dicen que no es así. Entonces, siento que Colombia debe definir y aclarar estas normas. Sinceramente, me siento confundida. Judy, tú estás haciendo las cosas bien. Es que el problema es que las personas que están en los entes territoriales desconocen por completo la normativa. No saben qué es un ajuste razonable y no es Colombia la que tiene que definir porque eso ya está definido. Son las personas encargadas de los entes territoriales los que se deben formar de manera adecuada, porque colocan a cualquier persona a generar esto y desconocen por completo. Colocan psicólogos, trabajadores sociales, a cualquier persona a que los oriente ustedes. Y ahí es donde está el problema. No es la política, porque yo te puedo demostrar desde la política que está establecido. Es cómo están asumiendo ellos la política, porque no es culpa del ministerio. El ministerio lanzó su política, tiene guías, tiene orientaciones. Yo te puedo mostrar todo lo que ha sacado el ministerio y todo lo que ha emitido el ministerio con relación a esto para que todo el mundo pueda avanzar. El problema está en que cambian los funcionarios, le explicaron a uno, entraron otros, y el que entra no tiene la más mínima idea de cómo se lleva el proceso. Es correcto, Monte. ¿Por qué? Porque si tú lees, por ejemplo, la directiva 04 te dice cuáles son los tipos de barreras y los ajustes. Todo eso está. Todo está. Entonces, vean, esto necesita de un poco de conocimiento. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes los han formado en cómo llevar a cabo una formación o una clase con diseño universal para el aprendizaje? Siempre que nos dan este tipo de formación sobre diseño universal para el aprendizaje, terminan confundiéndonos más que aclarando quizás las dudas que nosotros tenemos. Es una discusión que yo también tengo con las personas, con los entes territoriales y con las instituciones educativas. Cuando nos hablan de duda, creemos que es que esta formación me la tiene que dar un psicólogo. Pues sí, el psicólogo les va a hablar a ustedes de los lóbulos frontales, les va a hablar de las redes neuronales, pero no les va a decir cómo yo puedo relacionar lo que está aquí con mi quehacer pedagógico. Y yo les hablaba ayer un poco de eso. Primero que todo, debemos comprender que el diseño universal para el aprendizaje es una propuesta pedagógica, no es un modelo pedagógico, es una propuesta pedagógica y está orientada hacia dos vertientes, instituciones educativas y docentes. ¿Por qué está dirigida o por qué se orienta hacia instituciones y docentes? Porque son ellas las únicas que pueden determinar la forma en que ésta puede ser diseñada o establecida en la planeación de clase. No está dirigida al estudiante. Y también tenemos un reconocimiento o un paradigma de que hablar de diseño universal para aprendizaje es hablar de estudiantes con discapacidad. No. El diseño universal para aprendizaje es para todos los estudiantes. Entonces muchos preguntan, profe, ¿y entonces cuándo se hace DUA y cuándo se hace PIR? El DUA va en mi planeación de clase siempre. El PIR es para estudiantes con discapacidad. Y que posteriormente a que yo le genero el PIR, lo traigo a mi planeación de clase basado en diseño universal para el aprendizaje. Porque es que todos deben participar. Todos deben participar. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Fundamental. Dirigido a lograr el aprendizaje de todos los estudiantes, fundamental. Con o sin discapacidad, mediante el reconocimiento de la diversidad de los estilos y ritmos de aprendizaje en el aula. Eso es importante. Pero a nosotros no nos dicen estas cosas. Es un método de enseñanza. Es una propuesta pedagógica, más no un método. Es una propuesta. Propuesta pedagógica. Importante las definiciones porque tienen método, estilo, propuesta pedagógica.
Ahora bien, esta está compuesta, que esto lo hablan los psicólogos, por tres redes. La red afectiva, la red de reconocimiento y la red estratégica. Cuando hablamos de la red afectiva, esta me dice cómo los estudiantes se comprometen y se motivan, cómo se ponen a prueba, se interesan o se emocionan. Esas son las dimensiones afectivas. Principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. Y entonces hay una relación entre la red, entre el principio y mi planeación de clase. Profe, lo preguntaba yo ayer, ¿cuál es el punto de partida de mi clase? ¿Cuál es el primer momento que yo debo generar en mi clase? Sea cual sea su modelo pedagógico, ¿cuál es el primer momento? ¿Cuál es el punto de partida? Cuando nosotros iniciamos una clase, siempre va a ser motivación y activación de saberes previos. Siempre, sin importar, sin importar modelo. Y ese primer momento responde al principio 3 del DUA. Responde al principio 3. La segunda red, que es la red de reconocimiento, dice, ¿cómo adquirimos datos y caracterizamos lo que vemos, oímos o leemos? La identificación de letras, palabras o estilos de un autor son tareas del reconocimiento. Entonces, yo le explico a mi estudiante, le coloco un texto, eh, perdón, yo conceptualizo y ellos van recogiendo esa información, cómo adquieren la información teniendo en cuenta los distintos canales sensoriales, auditivo, visual y kinestésico. Segundo momento de mi clase, principio 1, yo explico y aplico. Y eso es fundamental. Yo explico y aplico. Siempre lo hacemos. Y por último, principio 2, REC estratégica. Planteamiento y realización de tareas. ¿Cómo organizamos y expresamos nuestras ideas? Escribir un ensayo, resolver un problema matemático, son tareas estratégicas. Diferenciar formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben. ¿Qué es eso? Tercer momento de mi clase, la evaluación. Ah, profe, entonces hay una relación entre principios, entre la REC, entre el principio y entre mi planeación de clase. Sí. Pregunta. Cuando le hablan o cuando nos hablan a nosotros del para qué, el qué y el cómo, ¿de qué nos están hablando a nosotros? Cuando hablamos de formación, nos hablan del para qué, el qué y el cómo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué hará alusión eso? Momentos de la clase, correcto, pero ¿a qué más? Eso tiene un componente de un modelo para que lo tengamos en cuenta. Todo eso que ustedes ven ahí como para qué, cómo, son las preguntas de la educación por competencias. ¿Cierto que sí? Educación por competencia. La educación por competencia tiene tres momentos: inicio, desarrollo y evaluación, y tiene esas preguntas: el qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el para qué del aprendizaje. Eso que tenemos aquí, el qué es el saber y el cómo es el saber hacer. ¿Para qué el saber ser? Nosotros lo aplicamos. Pregunta, abriendo un paréntesis aquí un poco. Nosotros tenemos unos modelos educativos que se supone que educamos por competencias
Y nosotros hacemos comisiones cuando finalizan los periodos académicos y a fin de año. Nosotros tenemos una estrategia que es la autoevaluación del estudiante. Le preguntamos, Carlitos, ¿cuánto crees tú que te mereces en la nota del ser este periodo? Y Carlito le dice al profesor, no, profe, yo me merezco 5. No, no, Carlito, tú no te mereces 5. Tienes 5 anotaciones en el observador, yo te voy a colocar 3,5. Lo hacemos, ¿cierto? Y muchas veces en esas comisiones determinamos la nota del saber ser del estudiante. No, no, hay que bajarle en el ser para que pierda las asignaturas. Pregunta, ¿eso lo puedo hacer yo como institución educativa y como maestro? ¿Será que la nota del saber ser puede generar la pérdida de el área o de la asignatura? Acá me dicen, no, ¿y por qué lo hacemos en las instituciones educativas? El ministerio, hay una respuesta que nos da a nosotros. Nosotros hicimos esa pregunta y dice, no se puede tomar la nota del saber ser como nota positiva o que genere pérdida de año. O pasar lo contrario, le colocamos 5 para que no puede ser tenida en cuenta. Y nosotros lo estamos generando. Un niño pierde el año y yo pido las notas y aparece la nota perdida del saber ser. Yo como padre de familia instauro una opción legal y me la gano. Y el niño gana el año. Créamos. Pero eso se los voy a mostrar. Ahorita yo les mando un documento, una respuesta para que ustedes la lean ustedes mismos. Entonces, vean esto. Vean esto. Rega afectiva, múltiples formas de motivación, principio 3 del dual para qué. Los estudiantes difieren en la forma de involucrarse emocionalmente con los procesos de aprendizaje. Por lo anterior, se deben abordar los múltiples intereses, debo tener en cuenta los intereses, de los estudiantes, su esfuerzo, persistencia, metas, objetivos y autorregulación. También se busca promover estrategias de afrontamiento y reflexión que potencien la motivación. Esto se logra con actividades que permitan la elección individual y promuevan la autonomía. ¿Cierto? Importante, entonces debemos tener en cuenta que el punto de partida, Marta, ya te voy a dar la palabra, el punto de partida de todo este proceso está en la activación y motivación de los saberes previos. Motivación y activación de saberes previos es el punto de partida. Principio 3 del diseño universal para el aprendizaje. Ahora bien, basado en esto, nosotros podemos aseverar, afirmar y asegurar que nosotros como maestros sí estamos utilizando el DUA, solamente que no sabemos que lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida siempre es el proceso de motivación. Nosotros buscamos acciones que permitan que los estudiantes se motiven y participen activamente en nuestras clases. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos en cuenta los gustos e intereses de los estudiantes. Por eso no es duda. Pero nosotros sí buscamos alternativas de motivación. Y espacio. 2. Principio 1. Red de reconocimiento. Múltiples formas de representación. El que del aprendizaje. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vean esto. Cada estudiante manifiesta diversas formas de percibir y reconocer la información, tanto a nivel sensorial como simbólico. Y cuando hablamos de lo simbólico, y vamos a hacer esto, hablamos de los códigos lingüísticos que se encuentran dentro de un contexto educativo. ¿Qué dice en ese texto?
¿Qué dice en ese texto? Correcto, si lees esto, somos novios. ¿Quién no entendió lo que dice ahí? Que diga yo, no todos tenemos que entender todo lo que está ahí. Ahí pasa que tenemos una estructura simbólica de este proceso, en la cual tenemos unos emojis y se hace lectura de o se establece el documento basado en la primera letra de cada emoji. Serpiente S, iglesia I. Sí, león, elefante, elefante, serpiente. Ahora bien, nosotros o nuestros niños dicen serpiente, pero aquellos que dicen o aquellos que han sido criados con Discovery Kids dicen víbora. ¿Será que si el niño dice víbora, el texto tiene el mismo sentido que acabamos de leer? Ya iba para allá. O que diga culebra. ¿Y qué tal que aquí no haya visto una iglesia sino un castillo? Y que para él esto no es sandía, esto es patilla. Y que esto no es una iguana, esto es un saltarroyo. O es una salamanqueja. Y esto no es ola, sino agua. Y esto no es tortuga, sino galápago, icotea, morrocoy. ¿Será que tiene sentido el texto? Y es aquí donde yo quiero que entremos un poco a ese proceso de nos toca tener en cuenta el contexto para poder desarrollar las ideas. No puedo ir con algo que sea general que ellos no comprendan. Todo va a responder o todo debe ser contextualizado. Todo debe ser contextualizado. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la posibilidad de que mi estudiante comprenda. Entonces yo genero una barrera. Y entonces es más fácil decir, no, es que ellos no saben leer, qué culpa. No saben leer. Y el problema es mío porque es que yo no les estoy brindando la garantía de que todos accedan a la información. Por eso siempre nos recomiendan que sea un lenguaje adecuado y un lenguaje sencillo, que sea entendible para ellos. Y si hay palabras que desconocen, volvamos al uso del diccionario, ennegrezcamos las palabras para que ellos busquen el significado, si no, generemos un glosario para que ellos sepan qué significa la palabra. ¿Y quién nos da esas recomendaciones? El mismo CAS, son las personas encargadas o la organización encargada de la creación del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, vean lo importante que tiene. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta? Nos quedan 2 minutos. Hay problema que nos pasemos 10 minuticos más para terminar de explicar.
Marta dice 26. No es 26. No sé cómo llegamos al 26, pero no es 26. ¿Cuál es la respuesta? Yo podría decir entonces que mis estudiantes no saben sumar, no saben restar, no saben multiplicar, no saben dividir. Diana dice que no es 70, ni 80, ni 60, ni 16, ni 17, 20, ni 25. Laura, 15, correcto. La respuesta correcta es 15. Ahora bien, pero ¿por qué es 15? Por algo muy sencillo, algo que vemos por allá en tercero de primaria, que se llama jerarquía de las operaciones. Se debe siempre llevar a cabo la operación más grande primero y posteriormente la más pequeña. En este caso tenemos una multiplicación y una suma. 10 por 1 más 5 da 15. Y no hay dos amortiguadores abajo, hay un solo amortiguador. Por eso es 15. ¿Sí ven? Y por un proceso de observación, yo no puedo juzgar a mis estudiantes que no saben. No puedo juzgar a mis estudiantes. Vean lo importante de todo esto. ¿Cómo se sienten hasta el momento con los ejemplos que les estoy dando? Con el tema del principio uno, que es cómo muestro yo la información, la parte de la conceptualización desde el lenguaje. Acá no fuimos un ejercicio de matemática que yo ni siquiera les dije que había que hacer, que había que generar eso. Y ahora miren esto. Denme respuesta a eso. Y ahí tenemos una barrera, mi querida Marta. Respuesta, o más bien orientación. Quince, 13 y no tenemos dos. Observar y no mirar. ¿Qué me dice?
No hay 10 y no hay 22 y sería 32, 41. Respuesta, sí hay. Primero que todo, porque tenemos que fijarnos de que el contexto del texto, y vean la importancia de los contextos del texto, como decía el autor, el contexto del texto nos invita a que nosotros generemos un reconocimiento. El contexto del texto es el billar. El billar es un estándar de colores. Así yo no vea el número, yo sé que, por ejemplo, el 2 en el billar es azul, que el 8 en el billar es negro y que el 9 en el billar es blanco con amarillo, no verde, y que el 6 es verde. Por ende, dentro del texto no hay 9, hay un 6 y la respuesta correcta es 6, 11, 13. Cuando yo no comprendo el contexto del texto, cuando yo no tengo la más mínima idea del contexto del texto, va a ser muy difícil que yo genere un proceso de lectura. Y es más fácil yo decir que no saben leer, y menos si yo solamente entrego un texto y no lo explico. Si yo no lo explico, y aquí me dicen, y lo que nunca hemos jugado billar, es que ahí es donde está la gracia del ejercicio, para que nosotros reflexionemos, y los niños que no conocen lo que usted le está dando dentro de la lectura, porque usted presume que viene de un grado inferior y por ende no tiene que explicarlo. ¿Cómo hacemos? Por eso siempre se debe generar una explicación de lo que vamos a realizar y hacer una retroalimentación antes de lo que ellos vayan a hacer, para recordarles lo que vayan a hacer. Que es más fácil decir no saben, es más fácil decir no saben leer, es más fácil colocarle un texto que está descontextualizado para ellos, que tiene un lenguaje bastante complejo que muy pocos comprenden, y entonces yo digo, es que los buenos son los únicos, el resto no sabe. Debemos dar garantías. Y es lo importante. Y ahí es donde nosotros seguimos aquí en este principio 2 diciendo, listo, cada estudiante manifiesta diversas formas de percibir y reconocer la información de lo visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gustativo, tanto a nivel sensorial como simbólico. Y acabamos de ver muchos ejercicios desde la parte simbólica. Walker Free, 2018. Los estudiantes requieren diversas formas de abordar el contenido, ya sea mediante textos, medios visuales, auditivos o que impliquen otros sentidos, olfativo y gustativo, que faciliten el aprendizaje. Otras acciones útiles puede ser clasificar el vocabulario, los símbolos, las estructuras de la información o resaltar las características principales de los patrones. Compañeros, nosotros debemos ser conscientes de que muchos de los factores que están incidiendo en el contexto para que se genere una comprensión clara por parte de los estudiantes está en este aspecto donde nosotros no permitimos explicar de manera clara, no le permitimos a los estudiantes acceder de distintas maneras a la información, sino que tenemos que hacerlo como yo creo, porque es la única forma, así me enseñaron, yo así enseño. Debemos brindarle garantías. No hay una única forma de acceder a la información. Y que todos, no solamente porque el estudiante es auditivo, solamente va a trabajar de forma auditiva, no, porque todos aprendemos con todos los canales sensoriales. Todos recibimos información con todos los canales sensoriales, solamente que hay uno que facilita o que es más fácil captar la información. Por eso, cuando hablamos o generamos una clase con diseño universal para el aprendizaje, debe permitir esa acción que ellos lo puedan reconocer tanto de lo visual como de lo auditivo como de lo kinestésico. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y mirar esa relación o ese relacionamiento que nosotros tenemos, tenemos acá. Mis estimados colegas,
La REC estratégica, múltiples formas de participación, es la evaluación y nos lleva o nos invita a que nosotros brindemos distintas formas a que ellos puedan expresar lo que aprendieron. No hay una única manera. Y eso es fundamental en este proceso. Fundamental porque nosotros debemos comprender de que a pesar de que tenemos una meta, deben existir diversas formas en las que ellos también puedan expresar ese conocimiento. Mi invitación es a eso, punto de partida, conocer nuestra política, analizar nuestra política, comprender lo que ellos vayan a realizar, resignificar ese currículo que en verdad esté acorde a lo que nosotros buscamos y asimismo tener claridad, tener claridad sobre cómo vamos a llevar a cabo el proceso. El diseño universal para el aprendizaje, todo esto es fundamental. De verdad que a mí me encantó compartir con ustedes estos espacios. Fueron 3 sesiones que se quedaron cortas para abordar todo lo que nosotros podemos hacer, cómo podemos comenzar a resignificar ese quehacer docente el próximo año. Voy a cerrar dándole la palabra a Marta para que me diga lo que me iba a preguntar y le damos respuesta a la pregunta de ella. De mi parte, quiero desearles un excelente día, un excelente fin de semana, que tengan unas vacaciones maravillosas. Marta, te escucho. Profe, ¿cómo le parece que ya me olvidó la pregunta? Ya se convirtió en una barrera, mire. Sí. No, profe, pues no, la verdad la pregunta ya se me olvidó por estar atendiendo muy claro la explicación. Solo decirle que felicitaciones y gracias por ser tan asertivo. Lástima, lástima le digo, que no hubiese sido esto en enero, cuando estemos en la semana de planeación, que es más como más, digamos, más útil. Aunque ahorita es útil, pero entonces se nos combina con los buñuelos y la natilla. Entonces, bueno, aunque yo tomé buenos apuntes, solo resta decirle que felicitaciones y gracias por todo, profe. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta. Nos vemos en enero. En enero hacemos el diplomado y nos vamos más profundo a todo este proceso. Y mis queridos colegas, de verdad que tengan una feliz Navidad, feliz vacaciones, disfruten junto a sus seres queridos. Muchísimas gracias por participar. Ahorita les comparto la presentación esta y voy a enviarles el link del video para que ustedes lo tengan. Feliz día, feliz fin de semana para todos.